Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Último guardia en pie. Capítulo 3. Vestigios de una lengua. Parte 1. La nave de carga descendía hacia el asentamiento, lenta pero segura, como una reliquia de tiempos mejores que se negaba a caer. El antiguo puesto de comercio humano, ahora transformado en refugio improvisado para senos, surgía del terreno como una mezcla de ruinas y reparaciones apuradas. Las torretas automáticas que rodeaban el lugar seguían activas. Sus cañones rastreaban el cielo con movimientos precisos. Jin, gracias a su entrenamiento en la UGP, sabía que esas torretas estaban calibradas para tener un alcance orbital. Eran capaces de derribar cualquier nave que intentara acercarse sin la debida autorización. Si el transporte que él escoltaba no había sido reducido a escombros, era porque los esperaban. El asentamiento había permitido su llegada, lo que significaba que este lugar, al menos por ahora, era seguro. Desde su posición junto a la ventana, Jin observaba el paisaje cambiar a medida que se acercaban. Las construcciones originales de la humanidad aún eran visibles, pero habían sido adaptadas y expandidas con materiales más recientes, evidenciando la presencia seno que ahora lo ocupaba. Había algo en ese lugar que lo obligaba a mirar con detenimiento. Al menos aquí hubo algo nuestro, pensó, dejando escapar un suspiro breve pero pesado. No podía saber con certeza si quedaban humanos en el asentamiento, pero la idea le daba una pequeña chispa de esperanza. Las ruinas eran prueba de que alguna vez estuvieron ahí, y si las torretas orbitales seguían funcionando con precisión, alguien debía estar manteniéndolas. Quizás sean humanos, pensó Jin, pero sabía que cualquier seno capacitado podría operar esos sistemas también. Aún así se aferraba a esa posibilidad, como si su presencia aquí pudiera conectar algo roto dentro de él. Un recuerdo que sobrevivía, incluso cuando la vida que lo creó parecía haber desaparecido. El hangar principal estaba lleno de actividad. Los senos descargaban las cápsulas con deslizadores magnéticos, mientras Jin los observaba desde la sombra de una columna, con sus manos tensándose por instinto. Finalmente, pudo ver el contenido del cargamento: larvas de la especie insectoide y huevos de la especie del bajito. Al comprender lo que llevaba la nave, una oleada de frustración lo invadió. Todo tenía sentido ahora. «Claro que sí, imbécil», gruñó Jim, avanzando hacia el insectoide, que retrocedió ligeramente, con sus extremidades moviéndose con nerviosismo. «Pusiste un maldito cebo para monstruos espaciales. Esa radiación que emiten las larvas es como un grito de comida para los jóvenes». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el insectoide antes de continuar, con su tono más afilado. «Por suerte para nosotros, esto es demasiado pequeño para llamar la atención de un adulto». El insectoide intentó justificar su decisión con un gesto torpe, pero Jin lo interrumpió con un movimiento brusco. «Ese joven nos encontró probablemente porque estábamos justo en el límite de su rango de detección. No fue azar, fue consecuencia directa de cargar algo que emite esa señal». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con su mirada fija en el insectoide. Esas palabras eran pesadas como una advertencia. ¿Te imaginas si hubieran sido varios? ¿O si un adulto hubiera tenido curiosidad? Habríamos muerto antes de darnos cuenta. Jin, aunque todavía furioso, sabía que no tenía sentido seguir descargando su ira. Lo peor ya había pasado, pero la idea de haber estado al borde de la aniquilación lo consumía por dentro. La explicación dejó al insectoide claramente avergonzado, con sus extremidades bajando lentamente en señal de sumisión. «Sabíamos que no habrías aceptado si te decíamos la verdad». Jin apretó los puños, con la rabia latente luchando por salir. Golpearlo no arreglará nada, se recordó a sí mismo, inhalando profundamente mientras su juramento como guardián de la UGP
resonaba en su mente. Proteger, resistir, prevalecer. Tienes razón, no lo habría hecho. Con un movimiento brusco, Jin giró sobre sus talones, dejando al insectoide donde estaba. Mientras tanto, el alienígena de escamas rojas, el cuadrúpedo y el bajito continuaban descargando las cápsulas en silencio. Las herramientas chirriaban bajo el peso de las cargas y el zumbido de los deslizadores llenaba el aire. Era una escena rutinaria, casi banal, pero Jin no podía ignorar lo cerca que habían estado de morir por culpa de ese cargamento. Entonces lo vio. Civiles senos de la especie del insectoide y del bajito comenzaron a aparecer, con movimientos cautelosos pero cargados de intención. Uno por uno recibían las cápsulas con cuidado, como si fueran lo más preciado en el universo. Jin observó cómo un insectoide entregaba una larva a otro de su especie, y cómo uno de los bajitos recogía un huevo con sus manos temblorosas antes de ser rodeado por su gente. La imagen le dolió, aunque solo intensificó su frustración. No podía permitirse enfocar su rabia en ellos, aunque quisiera. Ellos al menos tenían algo que cuidar. Si él tuviera que proteger una vida humana... Si aún quedara algún humano que dependiera de mí, también habría engañado de ser necesario, dijo mientras apretaba la mandíbula. Como guardia de la UGP, sabía que los senos seguían requiriendo su ayuda. Técnicamente, siempre lo habían hecho, pero no era lo mismo. Nadie lo esperaba al final de sus misiones. Era una sombra de una especie que para él ya no existía. El pensamiento lo golpeó con fuerza mientras miraba los senos reunirse con los suyos, compartiendo algo que él ya había perdido hace demasiado tiempo. El de escamas rojas alzó la voz desde el hangar mientras seguía apoyando en la descarga. Ve al almacén, toma las raciones deshidratadas que quieras. Es un bono por las molestias. Jin agitó una mano con desdén sin mirar atrás. Bono y una mierda, pensó mientras se alejaba. Ya cobré los créditos. Pero tras dar unos pasos, se detuvo y reflexionó. Ahorrar en comida no sonaba nada mal. Las raciones deshidratadas siempre eran útiles, sobre todo para alguien que vivía al borde de la supervivencia. Con un suspiro resignado, decidió pedir indicaciones para llegar al almacén. Tal vez podría habérselo preguntado directamente al de escamas rojas, pero el aire de camaradería que flotaba en la zona de descarga lo incomodaba. Ver a los senos trabajando juntos, ayudándose con las cápsulas como si fueran una familia, solo le recordaba lo lejos que estaba de sentir algo parecido. Ya había terminado su misión. No tenía razones para quedarse ahí más tiempo. Mientras avanzaba por los callejones del asentamiento, observó las construcciones que lo rodeaban. Las estructuras originales, hechas por humanos, seguían siendo reconocibles, aunque el paso del tiempo y los parches puestos por los alienígenas les habían dado un aspecto caótico. Aquí y allá las señales de ingeniería humana aún eran evidentes. Techos reforzados, columnas con soportes que no parecían haber fallado, ni siquiera tras décadas de uso. Pero las reparaciones improvisadas, con materiales que iban desde metal corroído hasta piezas de naves reutilizadas, le recordaban lo lejos que estaba todo de lo que alguna vez fue. El aire que respiraba tenía algo extraño, una ligera densidad que no terminaba de encajar con lo que recordaba de los antiguos asentamientos humanos. Jin se detuvo al pasar junto a una estructura masiva, reconociendo el diseño, un antiguo sistema de oxigenación y reciclaje humano. Estas máquinas eran responsables de mantener la atmósfera respirable en lugares como este. Sin embargo, notó que el sistema estaba adaptado para satisfacer tanto las necesidades humanas como de las especies senos que habitaban el asentamiento. La mezcla de gases en el aire era funcional, pero no era óptima para él. Cada respiración le recordaba que ya no estaba en un mundo hecho solo para los suyos. Más adelante, cerca de un grupo de trabajadores senos, vio el diseño familiar, un extractor y reciclador de agua. Humanidad, pensó,
con un deje de melancolía. Estas máquinas habían sido esenciales en los puestos de comercio, asegurando agua limpia y suficiente para cualquier especie que pasara por ahí. Cerca de la máquina, varios senos trabajaban en una tubería corroída, con sus herramientas emitiendo chispas mientras trataban de sellar una fuga. Jin se acercó al grupo. Sus botas resonaban sobre el metal del suelo. Oye, ¿y el almacén? Uno de los senos, un ser de ojos compuestos que se movían en sincronía, levantó la cabeza. Tras unos segundos de observar el emblema de la UGP en su traje, señaló hacia un callejón más amplio, mientras hacía chasquidos con sus mandíbulas. Al fondo, segunda entrada a la izquierda. Gracias, respondió sin más, continuando su camino. Mientras avanzaba, otro seno, alto, con piel grisácea y textura similar a la piedra, lo observó con detenimiento. Cuando Jin pasó junto a él, el seno habló en un tono grave y resonante. Guardia de la UGP. Jin se detuvo al instante. Habían pasado años desde que alguien lo llamaba así. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.